Mejor hablar en M24. Avanza la mañana de M24, esto es Mejor Hablar, un 20 de mayo. Ya hablamos con Ignacio de Randonea de madres y familiares de uruguayos detenidos desaparecidos. Y ahora es tiempo de hablar con un representante del Observatorio Luz Ibarburu. Pablo Chargonia, abogado, gracias por estar con nosotros el día de hoy. Buen día, gracias a ustedes. Chargonia, arranquemos por los últimos hechos de público conocimiento. Se presentó una denuncia ante la Fiscalía especializada en crímenes de lesa humanidad por el asesinato de Gutiérrez Ruiz, de Selmar Michelini, ocurrido junto al de Barredo y al de Whitelaw en Buenos Aires. Pero ¿qué características tiene esta denuncia, dado que hay condenas por estos homicidios? Y bueno, y también si hay nuevos indicios que llevaron a presentar esta denuncia. Sí, en la Fiscalía especializada se están investigando estos casos que mencionaste, junto con el secuestro de 3 niños. Recordemos que Gabriela Schroeder, Victoria y Máximo Whitelaw, 3 pequeños niños, Gabriela tenía 4 años, fueron secuestrados y estuvieron alojados en uno de los centros de represión clandestino en Buenos Aires en mayo de 1976. Y que también el 18 de mayo de ese mismo año en Buenos Aires fue secuestrado Manuel Liberov, cuyo paradero es desconocido. Por lo tanto, 4 homicidios, 3 secuestros de niños y una desaparición forzada. Hubo un factor desencadenante que fue el descubrimiento por la justicia argentina de un nuevo centro clandestino de represión conocido como el centro de la calle Bacacay, que está sintomáticamente muy cerca de Automotores Orletti. Hasta hace poco tiempo atrás, se creía que los agentes uruguayos operaban en Automotores Orletti exclusivamente, y en algunos otros centros, pero no se tenía noticia de esto último. Eso, digamos, motivó a Gabriela Schroeder el año pasado a convocarme para que presentara la denuncia de su caso, y ese es el origen de esta nueva denuncia a la que se suman las de las familias Michelini y Gutiérrez Ruiz. ¿Qué es lo nuevo? ¿Qué es lo que tiene que haber? Es la identificación de los autores directos materiales que operaban en Argentina, en Buenos Aires, porque lo que hubo por la justicia uruguaya en el pasado fue la condena de Juan María Bordaberry y Juan Carlos Blanco como autores inmediatos o indirectos, pero claro, hubo agentes del Estado uruguayo que en coordinación con represores argentinos hicieron seguimientos, inteligencia, digamos, vigilancia, y finalmente actuaron en el secuestro y en la ejecución de todas estas personas. Bien, ¿qué expectativas hay ante esta denuncia y qué antecedentes también la enmarcan, ¿no?, en cuanto a esto de identificar, por un lado, los autores que podríamos llamar, para que se entienda el término, intelectuales, y por otro lado los materiales? Nosotros tenemos conocimiento que la Fiscalía, a cargo del doctor Percival, está haciendo un trabajo de recopilación de mucha información y enmarcando este crimen en una operación de represión en coordinación Uruguay-Argentina que ya venía desde el año 1974, o sea que las personas que fueron perseguidas, exiliados uruguayos en Argentina, fueron objetos de seguimiento y de violación de sus derechos de mucho antes. Por lo tanto, lo que hay como novedad es una investigación que trasciende las responsabilidades cupulares de Bordaberry y Juan Carlos Blanco y va hacia los que concretamente operaban en Argentina. Entonces, tenemos expectativas respecto a esa información, al trabajo que está desarrollando el doctor Percivale, al vínculo muy fluido que tiene la Fiscalía uruguaya con la Fiscalía argentina. Precisamente hay tratados internacionales que permiten una cooperación muy ágil y muy directa y trasiego de información de uno a otro lado de los países del Río de la Plata, porque es absolutamente necesario los efectos del pleno esclarecimiento. Y en nuestra perspectiva, partiendo de la premisa mayor que este es un crimen del Estado uruguayo,
lo que se debe hacer es intensificar el foco hacia aquellas reparticiones o aquella repartición directamente vinculada a la represión extrafronteras. Y eso nos lleva, en mi opinión, inevitablemente al Servicio de Información de Defensa, el SID, que precisamente era el órgano encargado de la vigilancia de los opositores a la dictadura. Nosotros aportamos un trabajo que me parece muy valioso de la Facultad de Información y Comunicación sobre el archivo Berruti, el archivo que en su momento la exministra Susana Berruti localizó. ¿Por qué es importante procesar la información? Para que precisamente le haga decir a los archivos lo que importa a la causa de la identificación de los responsables. Y ahí se establece que el Servicio de Información y Defensa tenía 3 rasgos característicos. Uno era su alta jerarquía, es decir, no era una repartición lateral, dependía directamente de la Junta de Comandantes en Jefe. El segundo rasgo era la especialización de sus agentes en la persecución política de los opositores, y un tercer rasgo era el escaso número y la escasa rotación de sus funcionarios. Estos 3 elementos ubican al Servicio de Información y Defensa como un centro clave como para indagar a los efectos de llegar a la identificación de aquellos agentes militares y policiales que cruzaban la frontera y perseguían uruguayos en el año 76 en Buenos Aires. Usted sabe que más temprano, cuando hablamos con el Randonea de Madres y Familiares, reiteró el pedido ya hecho al gobierno por Madres y Familiares para investigar en el servicio, en la División de Ejército 1 la existencia del archivo del OCOA, y también agregó que, más allá de que en ese caso no hay un indicio espacial, según nos dijo, que debía buscarse el archivo del CID, uniendo ese comentario con lo que usted decía recién. ¿Entiende que hay margen aquí en Uruguay para trabajar en la búsqueda de documentación generada por el CID que pueda ser esclarecedora? Yo creo que es una tarea que hay que desarrollar siempre en forma permanente. ¿Cuál es el punto en que uno puede decir ya se desclasificaron todos los documentos? Es muy difícil. Seguramente hay información que está faltando, y aun cuando fuera información reiterada o duplicada, es importante muchas veces para el cotejo entre unos archivos y los otros. Importa muchísimo, no solamente la desclasificación de los archivos, sino el procesamiento adecuado, de modo de lograr una imputación o de modo de lograr la mejor investigación sobre el destino de los desaparecidos. En este sentido, yo tengo que recordar que la ley 19.822 le comete a la Institución Nacional de Derechos Humanos la búsqueda de desaparecidos y la investigación de las circunstancias de la desaparición. De acuerdo a lo que ella misma dice, la institución dice en su último informe, tiene como potestad legal el acceso irrestricto a los archivos, y además puede citar a declarar a funcionarios. Entonces estas son potestades que la ley 19.822 le da a la Institución Nacional de Derechos Humanos. Entonces me parece que un acto relevante, precisamente por esta atribución legal, por esta transferencia de estas potestades legales, es la Institución Nacional de Derechos Humanos para ingresar a esos archivos. Y la segunda cosa que tengo que decir es la importancia del procesamiento de la información. De lo contrario, alguien ponía la imagen de un filatelista que colecciona papeles. Esa no es la idea. La idea es que esos papeles o esos documentos arrojen significados, sean semánticos, a los efectos de acercarnos al paradero de los desaparecidos o a los efectos de una imputación penal, concreta, a alguien en particular. El fiscal Percivale ha dicho que estos documentos recientemente publicados o desclasificados por el ministro García aportan solamente algunos elementos tangenciales o colaterales. Ese es
un dato que deriva del procesamiento de la información por parte del funcionario de Estado encargado precisamente en procesar la información a los efectos de la imputación. Eso en el caso de la Fiscalía Especializada. Y en el caso de la Institución Nacional de Derechos Humanos, tiene que realizar el procesamiento de la información y la búsqueda de más información necesaria a los efectos de la investigación sobre las circunstancias de la desaparición y la determinación del paradero de los desaparecidos. Volviendo a Buenos Aires y a esta denuncia presentada con respecto a las cuatro a los 4 asesinatos y también vinculada a la desaparición y al secuestro de niñas y niños, ¿no? Todo lo que nos dijo al comienzo. Los sucesos de mayo de 1976. Durante mucho tiempo se manejó que un civil argentino, Osvaldo Forese, conocido como Paqui, podía ser responsable material, ya que la denuncia apunta a la responsabilidad material en la comisión de estos delitos. ¿Entiende que es una hipótesis atendible? A esta altura de las investigaciones judiciales en Argentina, sí, absolutamente. Aníbal Gordon y Foresi intervinieron sin ninguna duda en estos hechos de Argentina. Lo que queda es por analizar la intervención de los agentes uruguayos en coordinación con Gordon y con Foresi. Precisamente es eso lo que está desarrollando la Fiscalía Especializada finalmente para analizar los viajes, por ejemplo. Voy a citar a 2 nombres que también a esta altura de las investigaciones están bastante claros, los de Manuel Cordero y Ricardo Arab, que son funcionarios, eran funcionarios del Estado uruguayo, agentes del ejército, hoy retirados del ejército, condenado uno en Argentina, Cordero, condenado otro en Uruguay, Arab. Pero entonces, precisamente, como no se puede admitir simplemente la participación de Gordon y Foresi en el secuestro, sino que debieron intervenir agentes del Estado uruguayo porque es un crimen del Estado uruguayo, es necesario precisamente trascender esos nombres de los argentinos e ir hacia los nombres de los uruguayos para finalmente realizar una imputación en Uruguay, que repito, estamos en el año 2021 y todavía no ha ocurrido. Sí, con relación a aquellos autores mediatos como Bordaberry y Juan Carlos Blanco, no con relación a los autores inmediatos. Chargoni, yendo al trabajo del observatorio, ¿qué cantidad de causas maneja actualmente y en qué etapas están, resumidamente? Nosotros tomamos los datos oficiales de la propia Fiscalía, que hablan de 140 causas. No son 140 expedientes. En nuestra base de datos registra más de 360 expedientes, pero esta diferencia se explica por el hecho de que cada causa tiene más de una defensa y eso multiplica los expedientes. Y el dato, hay algunos datos fundamentales para describir el estado de lo que suele llamarse la justicia transicional, es decir, la justicia vinculada a las graves y masivas violaciones a los derechos humanos. Un dato fundamental es que han habido condenas solamente en 14 de esas 140 causas. Recuerdo que hace 2 años teníamos registradas 13 causas con condena. 2 años después tenemos 14 causas con condena. Esto habla de un número muy exiguo, de 10% apenas, y de una lentitud que es una de las características de la justicia transicional en Uruguay, que nos hace hablar de una impunidad procesal cronológica, porque finalmente en muchos casos los indagados mueren sin haber sido juzgados, y lo que es más dramático y más triste, las propias víctimas denunciantes mueren sin haber alcanzado ninguna forma de la justicia. Si a esas 14 causas le sumamos los expedientes en los que ha habido auto de procesamiento, llegamos a unas 23, lo que quiere decir que el 84% de las causas vinculadas a los crímenes de la dictadura no tienen juicio. Esto está regulado por el viejo Código del Proceso Penal. Que no tengan juicio quiere decir que no ha habido todavía auto de procesamiento, esa resolución judicial que da inicio al juicio.
un 84% entonces de estas causas vinculadas a desapariciones, ejecuciones, tortura sexual, transcurre en una lentitud tal que, en mi opinión, expone al Uruguay, como va a ocurrir ante la Corte Interamericana el mes que viene seguramente, a la declaración de incumplimiento del deber internacional de juzgar en tiempos razonables. Eso va a pasar el mes que viene, el derecho a la protección de los tribunales implica que no se demoren tantos años estas causas en concretarse, ¿no? Usted le decía, Chargoña, usted afirma que ya el mes que viene habrá un pronunciamiento entonces en ese ámbito internacional señalando esta responsabilidad del Estado uruguayo. No habrá un pronunciamiento exactamente, pero sí habrá una audiencia muy importante ante la Corte Interamericana, un juicio por el caso de las muchachas de Abril, el Majdanek, Rayo y Reyes, que fueron ejecutadas, la desaparición de González González y la desaparición de Tassino. En esa audiencia el Estado uruguayo va a ser confrontado por las víctimas y por la Comisión Interamericana, y el hecho es, los números son estos que estoy señalando, incluso en los pedidos de procesamiento que se formularon y que están pendientes de resolución, que son entre 40 y 50 individuos con pedidos de procesamiento, aún no se han resuelto, y algunos de los casos, algunos de ellos han fallecido. Es decir, que entre que la Fiscalía pide el procesamiento y el tiempo que transcurre hasta que haya una resolución judicial, el juicio se queda vacío de personas a juzgar. Lo pongo como un ejemplo de la demora que va a ser ventilada en ese juicio ante la Corte Interamericana los días 16 y 17 de junio próximos. Bien. Siguiendo con el tema de las cifras que son necesarias para dar un pantallazo cuantitativo o una dimensión de los hechos, recién dijo que solo 14 causas de las 140 tienen condenas. ¿Cuántas personas han sido condenadas en estas causas? Tenemos, si yo no recuerdo mal, 20 personas. En realidad, las que están actualmente, aproximadamente, ese es un número que hay que ajustarlo, ¿no? Pero las que están actualmente sometidas a proceso son 33 individuos, de los cuales 19 de ellos están en establecimientos penitenciarios, que son 2, Domingo Arena, la cárcel que está cita en un cuartel en la calle Domingo Arena, y la dependencia policial de Coraceros, que son unas 19 personas. Hay otras personas que están en prisión domiciliaria y otros que tienen medidas cautelares sustitutivas. Esos son en total 33 individuos. Esto también significa que el número es muy bajo, porque los pedidos de procesamiento pendiente refieren a 40 personas más. O sea, no solamente fueron denunciados, sino que la Fiscalía considera que tienen que ser juzgados, y de hecho pidió el procesamiento con prisión. Así que hoy tendríamos que estar hablando no de 33 personas, sino de unas 75 o 80 personas, porque son pedidos de procesamiento que vienen de larga data. Esos son los números que dan cuenta de una gran lentitud. Hay sí pronunciamientos muy importantes, que tampoco hay que desplazarlos, porque tienen un valor trascendente, porque descubren la operativa del terrorismo de Estado, porque, por ejemplo, los jueces Nelson Dos Santos, Isaura Tórtora, Silvio Urioste tienen pronunciamientos que en mi opinión son muy importantes en cuanto a la afirmación del concepto de crimen de lesa humanidad, que es algo que está en debate político y jurídico en el 2021. Uno podría decir insólitamente, porque esto debió haber sido resuelto hace muchos años, y porque de hecho la construcción del concepto de crimen de la lesa humanidad data del Tribunal de Nuremberg y del estatuto que es reconocido por la comunidad jurídica internacional. Pero bueno,
Hoy está siendo discutido la naturaleza de aquellos crímenes, unos que plantean que se trata de delitos ordinarios que prescriben y otros que planteamos, como estos jueces que mencioné, por eso los destaco, que se trata de crímenes de lesa humanidad que no prescriben, es decir, la acción penal no puede dejar de ejercerse, no importa el tiempo que pase, y que no son amnistiables ni indultables. O sea que no quiero dejar pasar tampoco la importancia que tienen algunos pronunciamientos para que la ciudadanía, la opinión pública entienda lo que significa el crimen cometido por el aparato estatal. Bien, más allá de lo cuantitativo. Pablo Chargonia, abogado del Observatorio Luz Ibarburu, gracias por esta entrevista. Por favor, a las órdenes, muchas gracias a ustedes. 97.9 FM Montevideo. 102.5 FM Maldonado. Escucha distinto.